Hola, Hola, Itlal en la casa. ¿Cómo estás? muy bien, muy emocionada y nerviosa. Yo también. Yo la verdad es que me siento también muy emocionada porque es intimar un poquito más con cada una de ustedes y eso me emociona muchísimo. Platícanos, ¿cómo te describirías para los que no te conocen? Mm, Pensé que iba a estar preparada para esas preguntas, pero Uno nunca está preparado. sí. Pero cuéntanos, así como a grosso modo, ¿cómo te describirías para los que no te conocen? Em, yo creo que una de las primeras palabras que elegiría es, reflexiva. Soy Mm. como muy reflexiva y muy paciente, así como tranquila. ¿Eso dirías que es como un superpoder, la paciencia? Mm, sí, diría que puede ser un superpoder, porque justo me pasa como que otras personas me dicen: yo quisiera ser así, como muy zen", me dice una amiga: "Eres mi amiga zen". Entonces, a mí me parece como muy normal, ¿no? Pero veo que sí, hay momentos, en donde algunas personas justo reaccionan muy rápido o se enojan fácilmente. Y a mí como que se ralentiza todo más bien, y entonces digo: "Okey", ¿no? Pauso. Obvio, también reacciono una que otra vez intempestivamente, pero en general tiendo a ser más como: "Okey, vamos a ver qué está pasando". Ajá. Yo creo que sí es un superpoder y sobre todo viviendo aquí en la Ciudad de México, donde todos estamos siempre como acelerados, a la defensiva. Mm, creo que creo que sí tener como un momento como de pausa, creo que sí es un superpoder. Platícanos por qué tienes ese superpoder de ¿siempre ha sido así? Sí, Qué cool, qué cool. yo creo que es, hereditario, porque justo mi papá es así, o sea, mi mamá es como todo lo contrario, es como se mueve, habla mucho, está como todo el tiempo conectando con la gente o enojándose, ¿no? O sea, como cuando era más pequeña tenía como ese de: "Ay, mi mamá se enoja mucho", ¿no? Mm, Y por otro lado, mi papá es, súper tranquilo, es como todo un señor lector, entonces sus libros son su espacio sagrado. Y justo es como muy intelectual, entonces está como todo el tiempo pensando, viendo videos en clases, tal, ¿no? Y, y también, o sea, como una de las cosas que él me transmite es un montón de calma, ¿no? ujú. Entonces, pues yo creo que más bien lo heredé de ahí, Ay, qué de ahí cool, viene, qué sí. cool, qué cool. Oye, y platícanos un poquito de tu formación. ¿A qué te dedicas y cómo llegaste a eso? Am, pues tengo varios caminos en mi formación como profesional y la alterna, que yo le digo. Em, digamos que uno de los primeros caminos que tomé fue, la psicología. Yo estudié psicología y después, eso lo hice en Guadalajara y después me vine acá a estudiar literatura. Ese es mi segundo camino. Em, y por ahí sí seguí más, o sea, terminé la licenciatura era literatura hispanoamericana y tomé una especialidad en literatura mexicana y luego lo último fue una maestría, que no fue en literatura, sino en estudios latinoamericanos, enfocado en mi línea de investigación, que es de literatura, y ahí hasta ahí paré. Y curiosamente, o sea, cuando paré como esta parte académica, eh, empecé como, pues, no sé, eso fue muy curioso, o sea, como que el camino se empezó a abrir para otras cosas y
comencé con una formación de que yo creo que no, o sea, no por algo me tocó empezar con esa formación. Tiene un nombre súper largo, es respiración ovárica, alquimia femenina. Y Órale. es un profesorado de, la maestra se llama Sayiba Hurtado. Y fue así como, yo creo que eso me hizo como así, o sea, como que sí fue un cambio para mí después de eso, porque pues me empecé a conectar, o sea, empecé como a conectar cosas que decía, claro, ¿no? O sea, puede ser que no había pensado en eso, pero como que me parecía como con cierta lógica, como con, sí, como que había cadencia en, digamos, como los argumentos, como todo lo que formaba lo que forma ese programa, porque todavía existe. Eh, y bueno, de allí me fui justamente, bueno, voy a platicar poquito sobre esa formación. Ujú. Es, ella conecta, o sea, toma como tres puntos centrales que todos tenemos y que además son tres de los siete chakras, ¿no? U ocho, ¿no? Ya que veíamos en clase. Eh, y uno es el primer chakra, ese que es el chakra, no, el segundo que es el de la sexualidad, el del corazón y el de la conciencia. Entonces ella dice que mientras esos como tres estén conectados y hagan puente, como todo puede, o sea, todo sucede y a partir de eso como todo se manifiesta también, ¿no? Y todo se sostiene. Y y esto lo conecta con teorías como con la taoísta, con la medicina tradicional china, con la gestalt. Entonces, bueno, a partir de eso hace un sistema de meditaciones donde estos tres puntos son el centro, y la respiración, que es como uno también de sus pilares. Entonces, durante las meditaciones respiras mucho con conciencia, también utiliza el movimiento y el punto es justo, o sea, como empezar a conectar con estos puntos y abrir otra vez esos puentes que los conectan. Eh, entonces, justo lo que siguió de eso fue que en una de las meditaciones me pasó como por la cabeza así, o sea, tal cual como esas ideas, no sé cómo les dicen, de que aparecen así como plantadas. Y apareció el estudiar tarot. Entonces, de ahí Mm, como, si no tenía ni idea de por dónde seguir, ya me estaban indicando. Sí. cool. ¿Y estudiaste entonces tarot, pero como de una manera más empírica? ¿O? No, sí. Después Mm, tomé, ajá, entré a una escuela que tenía justo un programa de tarot y me gustó mucho ese programa, que es, mi maestra es chamana, ¿no? Es como muy, es que estoy pensando como, por ejemplo, incorpora la física cuántica y como los rituales, o sea, como conecta varias de sus líneas mientras estás aprendiendo el tarot, ¿no? Mientras te lo enseña, va conectando con todo eso. Entonces, para mí fue súper intenso, o sea, fue increíble, pero también fue fuerte porque fue como ir enfrentando, o sea, como quitando capas de la cebolla, ¿no? Eh, sí, entonces, bueno, ese fue como otra de de las formaciones en las que he estado. Eh, ¿Y cuál otra seguía? Bueno, es que después de ahí como que me dio el cursitis y empecé a tomar de todo. okey, okey. Sí, entonces, pero yo creo que, o sea, para mí como la más, justo la que abrió el camino fue la primera del profesorado, tanto como de hecho esa, o sea, estoy certificada para dar las meditaciones, pero como que todavía, o sea, como que primero está pasando por mí, ¿no? Sí, lo estás Y todavía. sí, y
ajá, y además, pues justo, o sea, como que al abrir esos caminos, digo, ok, ok, ¿no? Voy redirigiendo, tan lindo. Es niño que se quiere aparecer por acá. Sí. ¿Quieres hacer una pregunta? Desde hace rato está así como de: "Yo quiero preguntar algo". Pero yo sí quiero preguntar algo. Oye, por ejemplo, estudiaste primero psicología, ¿qué es lo que te llamó la atención para estudiar primero psicología? Y, de ahí, ¿cómo es que das el salto a la literatura? ¿Cómo fue ese, punto creativo en el que dijiste: "Claro, mi siguiente clic tiene que ir como para acá"? Em, pues ese fue uno de los, como un parteaguas en mi vida, o sea, como un salto, también fue un salto de fe, porque yo estudié psicología por, no tendría la razón exacta, o sea, era como tengo que estudiar algo, Mm, pero en realidad lo que yo quería estudiar era artes. mm, Y cuando, o sea, como en el momento en el que tenía que hacer todo esto de los trámites, yo estuve investigando y yo no quería estudiar en Guadalajara, sino quería estudiar en Guanajuato. Ay, es que mi gata también está aquí dando vueltas. no, bueno, esos señores gatos. Sí. Y entonces, pues hubo ahí como un quiebre, porque justo mis papás fue como, no, o sea, ¿cómo te vas a ir, no? A los 15 Eso, años, porque era de las que entraba un poco antes a otro estado y tú sola, y bueno. sí. Entonces, como que fue un poco de, bueno, ya, pues me voy a meter a cualquier otra cosa y así, algo Ah, así fue, ¿no? O sea, sé que no fue fortuito ahora que ya he pasado todo el camino hasta acá, claro, pero en ese momento para mí fue un poco como, ay, ya, pues eso. claro. Oye, y, cuando dices que querías estudiar artes, ¿qué querías estudiar? ¿Historia del arte o algún arte en específico? ¿Qué querías estudiar? De hecho, esta carrera que yo veía en la escuela de Guanajuato, la universidad, era, incorporaba todo, o sea, era como veías todas las artes o todas las técnicas. Entonces te daban pintura, escultura, fotografía, teatro. Y de pequeña yo quería ser pintora, ¿no? Yo decía, yo voy a ser pintora cuando sea grande. Fue cambiando, fue cambiando. O sea, después dije, como no quiero solo ser pintora, o sea, como que me gustarían más cosas. Y, ajá, y entonces como me gustaba esa idea de tener todo y luego ya ver si elegía una o varias de esas. Y que justo ese programa no lo daba en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Como en el área de arte. Ahí sí tenías que elegir, o te vas a danza, o te vas a teatro, o te vas, ¿no? Ujú. Y sí, entonces, sí, digamos que la primera arte con la que me sentí muy cercana y que me gustaba mucho era la pintura, fue la pintura, ¿no? Pero después, pues yo sí diría que todas, aunque no he incursionado en todas, ¿no? ¿Y actualmente pintas o dibujas? ¿Haces algo referente a lo que en ese tiempo te hubiera gustado estudiar? No, bueno, pintar como tal, ¿no? No como tú, que creo que sí No, estás pintando, ¿no? Así como al óleo todavía no, o nada acrílico. sí, sí, claro, pero todavía nada guau. Ay, no, seguro que está súper chido. Pero no, yo como que en esa parte me gustaba más, ¿sabes? Como como dibujo, más bien dibujo. Y de pronto lo hago, pero no es algo que suela hacer Mm, como un hobby así bien plantado, ¿no? O sea, como que de vez en cuando sí me dan ganas de dibujar algo y así. Es una de las cosas que me gustaría, como tomar una línea de dibujo, sí, como mi propio estilo de dibujo ajá, y explorar por allí, ¿no? Pero sí ha sido muy esporádico, o sea, ha sido más como
Además, como que luego me voy a otros, como a otros, ¿cuál es la palabra? O sea, como a otras plataformas, o sea, como que no, por ejemplo, el otro día dije, ay, le hice un regalo a una amiga y hice un conejito, Ujú. pero, o sea, hice el dibujo del conejo, pero después lo bordé, o sea, como que ya después ya lo pasé así a no solo del dibujo, Como diferentes y eso formatos. me ha gustado. Ajá, esos formatos, o sea, sí, como que de pronto no solo el dibujo, sino también explorar otros formatos. Oye, y cuando hablabas sobre la literatura, me imagino que tu papá te influenció mucho para, por lo que platicabas de que lee mucho y tiene como esta parte, esta rama. No sé, ¿fue así? Sí, sí, yo creo que, o sea, era como una casa llena de libros. Mi casa era una Ujú, casa llena de libros. Y sí fue como a lo largo de, ajá, como de la infancia, pues era de que leían el cuento antes de dormir, ¿no? Como ese claro. tipo de cosas. Y sí, como que siempre me había gustado, o sea, como esto de leer y luego estuve en talleres y entonces los talleres te ponían a leer o te ponían a escribir o las dos cosas y así, ¿no? ¿Y Entonces, qué te gusta más? ¿Te gusta más escribir o leer? ah, yo diría que las dos, aunque, o sea, siento que cada una tiene como su, no sé, me imagino así como que su propio cuarto, o sea, como que el leer es un cuarto y el escribir es otro, y luego se conectan, ¿no? Una maestra de poesía decía que no podía ser escritor sin ser lector, o Claro, viceversa, ¿no? totalmente. Y me llama la atención como esta relación entre, estos 2 cuartos, leer, escribir, pero por el otro lado tienes como otro cuarto que se conecta mucho con estas otras, que son como estas artes plásticas. Y digo plásticas, aunque sean plataformas distintas como el bordado, como, a lo mejor diferentes técnicas que se te vayan ocurriendo, pero como que en todos estos cuartos viven en una casa que se llama creatividad. Y esto es algo muy curioso porque, todo lo que me has contado ahorita como que es muy constante, ¿no? Y de hecho, creo que tiene que ver un poquito también con esta curiosidad de estos mini libritos que haces, que no recuerdo ¿cómo les llamas? Grimorios. ¿Tienes uno por ahí para que nos lo enseñes? Para quienes no ubican qué es. A ver, sí tengo, pero déjame muevo. Está súper cool el conejito que tienes ahí en la repisa. Ay, sí, es de Michoacán, me encanta a mí también. Está súper bonito. Mira, es que los tengo que esconder porque mi gato los usa como juguete. Así son estos señores gatos, Sí, este es como ya en su cosito, como en su estuchito. en su estancito mini. Es bueno, es que tienen, justo estos son, hacen juego con los aretes y el que Ah, tiene aquí, que es como collarcito. ajá, y es un collar. Sí, justo esta idea de este grimorio, o sea, un grimorio es un libro sagrado, o sea, un libro en donde antes se guardaba información importante, ¿no? Okey. Como, por ejemplo, o sea, puede ser desde la parte mágica, como un ritual o algo así, como de la parte, no sé, de historia, ¿no? O un recetario. Por ejemplo, se me ocurre como un recetario herbolario, ¿no? Que se relacionara, donde se mm, describe cuál es la enfermedad y cuáles son los padecimientos de esa enfermedad y cuáles son las plantas que, no ¿Se sé. po O se sea, podría como, decir como un diccionario chiquito? sí, pero no es un diccionario, es más que un diccionario, o digamos que con la cualidad como de un diccionario que
vas a consultar el grimorio, ¿no? Entonces, mi idea con este es que sea como portátil y que te lo puedas llevar y que puedas escribir aquí como en mini, pues es como cosas muy, muy importantes, ¿no? Como súper Ah, fundamentales. ah, Ujú. qué cool, está muy lindo. ¿Tú portas uno o tienes uno como muy personal? Fíjate que justo pequeño, de hecho con estos dije, ay, tengo que elegir el mío y hacerlo así como en pequeño, porque yo tengo pues, varios así Mm. cuadernos que están siendo justo grimorios, pero son pues en tamaño normal, ¿no? Ujú. ¿Y cómo? Eh, Perdóname. ajá, no, 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 dime. pregunta. No, ya ni me acuerdo qué hice. Perdóname. Te iba a preguntar, ¿cómo es que llegaste a este acierto de, no solo de fabricarlos, sino más bien, cómo empezar a usarlos? ¿Cómo es que llegó a ti esta idea del uso de un grimorio? Mm. Em, Justo una de las cosas en las que he estado trabajando últimamente es como el conectar cosas que a mí me gustan, pero con algo más, o que no sean solo objetos. Mm, Entonces, por ejemplo, como esto de la encuadernación artesanal, me gusta mucho. Es un proceso, o sea, justo me he enfrentado a que digo, wow, es que es un proceso súper largo, como que tampoco puedo hacer una producción tan grande, ¿no? O sea, como es pausada, es como darle tiempo, es curioso porque el proceso es justo darle tiempo, como a que seque, ¿no? Que si pega, que se esté prensado, tal, ¿no? Y, y anteriormente había hecho una colección de libros, o sea, cuadernos que eran de tamaño como francesa, ¿no? O sea, como media carta, que era como un cuaderno más usual. Y que a ese le puse yin yang porque justo había dos colores de hojas, una blanca y una negra. Bueno, o sea, mitad negra, mitad blanca. O sea, tal cual como un yin yang, pero en hojas. ujú. Em, y después dije como, o sea, me gustó hacer esa colección, pero, pero después pensé en cómo todavía conectar más con eso que a mí me gusta. Y a mí me encantan las cosas pequeñas, ¿no? O sea, me gusta lo mini y como las figuritas, o sea, yo veo cosas mini y es como, ay, yo lo quiero, ¿no? O sea, nunca tuve esto que luego se usa mucho en arquitectura de las casitas con, ¿no? Maquetita. Que digo, bueno, no, y luego yo qué hago con todo eso, pero me encanta, o sea, lo veo y digo, sí, Lo quiero. como esa réplica en mini, sí. Sí, totalmente. Y, entonces, bueno, así salió como esto de volver a conectar con lo que me gusta y hacerlo, ¿no? Y después dándole como algo más que solamente, o sea, como decir, bueno, es que solo es un cuadernito artesanal, bueno, un cuadernito con encuadernación artesanal, que quiere decir que está cosido, que está, ¿no? Que tiene todo el proceso, pero en mini, igual que uno grande, pero en mini. Digo, como, ¿qué más puede dar esto? Y al hacer la selección de los elementos, o sea, como de las cositas que tienen, ¿no? Estas, como que yo decía, es que pues al final lo que estoy eligiendo no es una, o sea, no es cualquier símbolo, sino que siento que conecta con algo más y sobre todo pues la gente que lo elige, lo elige por algo, ¿no? Y Sí, ahí fue cuando empezó a darle más, o sea, poco a poco se fue dando forma a que fuera un grimorio, a que fuera ese libro especial en donde al que se consulta, ¿no? O sea, me gusta mucho eso de pensar que cuando escribimos un cuaderno se escriba desde ese lugar, desde la posibilidad de que luego sea consultado. qué bonito. La verdad es que se me hace algo bien bonito y no sé si lo pensaste desde este punto, pero me da a pensar un poco con tu formación, de la parte de la psicología y de la parte como espiritual, y hasta me imaginé un taller. Me proyecté taller y dije:
Sí, está, o sea, no sé, como que tiene demasiada relación con estos puntos que comentas, y es algo que, creo que cuando, o sea, cuando ves a lo mejor una foto, una imagen, como que a lo mejor no le ves el para qué, pero ya que lo vas como explicando qué simbolismo tiene y como en realidad el para qué te funciona, como este recordatorio, como este lugar de consulta, se me hace como una herramienta muy valiosa para que puedas consultarlo, sobre todo emocionalmente, ¿no? Como una especie de gurú personal. Mm. Se me hace Ay, como me algo gusta mucho esa idea. se me hizo como algo muy bonito. Y cuéntanos, tuviste como, ves todo, bueno, veo como dentro de todas tus formaciones una parte, como te comentaba, como muy creativa, veo esta conexión de las emociones y lo espiritual, pero ¿qué hubiera pasado si no hubieras estudiado nada de esto? ¿Qué cosa se te hubiera ocurrido que hubieras podido dedicarte si no te hubieras dedicado a nada de esto? Yo creo que la otra opción era justo entrar a artes directamente. Ujú. Y, pero, o sea, me parece que hubiera sido un buen camino, pero un camino como un poco más, mm, no sé, creo que al final siento que no me hubiera gustado del todo, ¿Por qué? porque luego que pasé por psicología y literatura, una de las cosas que reconocí en mí era la necesidad de lo intelectual. Ujú, Entonces, o sea, como que a veces en o sea, en los espacios artísticos, o se van demasiado por lo intelectual, ¿no? Como estas piezas de museo que son 3 páginas para leer y entender un objeto, o se van así a yo lo pongo y que cada quien entienda lo que quiera, ¿no? ujú, Entonces, alguna vez llegué a pensar en eso, o sea, dije, creo que igual hubiera necesitado algo de eso intelectual. O en ese momento no pensé, tal vez historia del arte hubiera sido la mejor opción, ¿no? Pero no estaba en mi radar cuando ujú. estudié psicología. Y si hubiera, bueno, pero pensando como en ese punto, pienso que a lo mejor, am, como que, creativamente, de alguna manera, creo que harías más o menos la misma ruta, ¿no? Mm, Como de la parte creativa. Y si fuéramos como algo más volátil, habría algo que por ahí a lo mejor te estaba rondando la mente como de, ay, y si hubiera, a lo mejor algo que estuviera como en segundo lugar de las artes, ¿qué te hubiera gustado? en segundo lugar. No sé, o sea, tenía un montón, me acuerdo como, tengo como ese recuerdo imagen de un Ujú, post-it hace un montón, ¿no? O sea, como en la prepa, cuando anoté todas esas carreras a las que quería entrar. Y había, o sea, historia, antropología, em, incluso había derecho, o sea, cosas que igual ahora digo, no. Em, pero no estoy segura de que fueran real, o sea, solo esa posibilidad de estar en un post-it y ya, ¿no? ujú, Sí, también literatura, ¿no? Estaba literatura, y que creo que, por ejemplo, literatura, historia, antropología sí van un poco como a esto de lo social. ujú, Em, tal vez como esa segunda opción se dio justo con la literatura, ujú, porque esa no la había pensado antes, ¿no? O sea, solo había pensado como artes y ya. ujú, Y, y en el camino fue que elegí literatura, ¿no? De entre todas las artes, o sea, como que
de meterme a estudiar pintura o alguna otra muy en específico, pues elegí literatura. Qué interesante, me llama mucho la atención. Fíjate, haciendo las entrevistas y las relaciones con varias de las chicas que he entrevistado, me llama mucho la atención que hay como una tendencia dentro de las artes y humanidades, donde como como que van muy relacionadas y no sé si de ahí mismo tenemos como estas raíces y el pensamiento crítico hacia nuestra parte como también espiritual, como hacia nuestra parte, no sé, no sé, la parte creativa. Me parece muy curioso porque lo estoy viendo como una tendencia, como un común denominador. Y me parece muy bonito también porque pareciera como que, estamos muy alineadas ante cierto tipo de, pues, es que no sé cómo decirlo, como ideales, probablemente, ¿no? Como ciertos ideales en los que estamos construyendo y deconstruyendo al mismo tiempo. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? ¿Te ha tocado, que tú, mm, no sé si tu círculo cercano, pero tú ves algo similar a lo que de lo que te cuento? No sé si tal cual, pero coincido con lo que resaltas, o sea, si es que lo comprendo más o menos. Pues, creo que sí hay como algo en lo que converge la creatividad, Ujú, igual no importa el área que hayas elegido, ¿no? Y de hecho, y me parece que además se conecta con esto que te contabas de la formación del profesorado, o sea, para este sistema de meditaciones, por eso el segundo chakra, que sería como el útero o que sería la próstata en los hombres, ¿no? O todo el aparato reproductivo, sexual reproductivo, o sea, por eso es tan importante, porque desde ahí se gesta pues, esta parte creativa y entonces genera lo demás, o sea, se va como a no creo desde algo que yo quiero, no sé, como por capricho, sino que lo creo a partir de que conecto con lo que realmente quiero, que es el corazón, ¿no? O sea, que el corazón va como uno de los filtros. Y que después le damos como esta parte de la conciencia que ya va dando salida hacia algo más que solo, no sé, por ejemplo, estudiar lo que estudiamos, por qué lo estudiamos, ¿no? O para qué, más bien. ujú, Y una de las cosas que luego, hace tiempo, me acuerdo me quedé un rato como pensando en esto del cómo cada quien tiene ciertas características de personalidad o de carácter incluso, ¿no? Que se notan según la carrera, la licenciatura o el camino profesional que hayas elegido, ¿no? O sea, como que no sé, ves a los abogados y es como súper claro un tipo, un estereotipo de una personalidad que tiene que tener ciertas características. ujú, Y por otro lado, los médicos, ¿no? ujú, Que son así como, o sea, no todos pueden ser médicos porque se necesita esta idea de machetearle, de autoexigencia súper fuerte, pero además de resultados. sí, O en arte, ¿no? O sea, tú ves a los, no sé, yo me acuerdo cuando iba en Guadalajara, justamente por este querer estar en artes, eh, yo casi no estuve como en las fiestas y como las cosas que hacían en psicología, así de, pues no sé acá, pero en Guadalajara sí era como que cada facultad tenía su manera de festejar o de, de vivir la adultez, ¿no? Y
bueno, no la adultez, porque era así como apenas cumples 18 ya puedes beber y todo lo que haces en la licenciatura. Y entonces yo recuerdo como que no congeniaba con ese ambiente en psicología, pero tenía una amiga que estaba en diseño y yo me iba a la facultad donde estaba diseño y era como otra cosa, o sea, ahí la gente se vestía de un modo y actuaba de un modo, bueno, no que actuara, pero que se llevaba o convivía de una manera y a mí me gustaba más esa, ¿no? Entonces, como que, y entonces me iba a las fiestas de los de la otra licenciatura y sí, y entonces esa es una de las cosas que luego pienso, o sea, como luego se nota cuando estudias una cosa u otra, o a mí alguna vez me han dicho como de, ya, sí, yo pensaba que estudiabas psicología, pero como ya tengo literatura, hace ahí como algo raro, ¿no? Ajá, sí. Entonces, no sé, creo que también desde ahí nosotros nos construimos, o sea, como desde esa creatividad, pero que también es muy personal. No Sí. sé si me volé mucho, pero algo por Creo ahí. creo que creo que definitivamente, es que justo lo que comentabas ahorita de los chakras, y me llama mucho la atención porque como que últimamente lo he estado escuchando en diferentes foros. Em, bueno, o sea, desde la psicología hasta ya cosas más, espirituales, por así decirlo. ¿Cómo es que sí ciertos órganos están relacionados con tus partes emocionales también? Y cómo al reprimirlas, pues empiezas a tener también problemas físicos, de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo es que está tan relacionado nuestro sistema biológico? O sea, no son como diferentes entes, o sea, no es como que vas al gastroenterólogo y no tiene nada que ver con, no sé, con tu columna vertebral, ¿no? Obviamente todo está relacionado, pero ya hablando del gastroenterólogo, también es muy curioso decir, que vas con un nutriólogo y de repente te dice, pues tengo problemas gástricos y te pregunta, ¿y de tu salud mental cómo estás, no? O sea, como que a lo mejor el nutriólogo, tú pensarías, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero claro que tiene que ver y tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, ahorita que comentas esto de los chakras, que me llamó mucho la atención que en algún momento leía acerca de ellos y me hacía mucha relación con la acupuntura y son, al parecer son los mismos puntos, bueno, no sé si literalmente todos, pero sí en su consistencia tiene mucho que ver, pero, o sea, estamos hablando de culturas distintas, pero que el conocimiento ahí está, ¿no? El conocimiento ahí está y son puntos específicos donde se acumula cierta energía que tiene que ver con la función pues, de todo el organismo, ¿no? De todo. Mm, y me explota la cabeza porque es como estar pensando de, pues nosotros somos un entero, pues, por así decirlo, y voy a decir algo muy, a lo mejor muy pacheco, pero cómo finalmente somos parte de un sistema de que va más allá de nuestra conciencia, de nuestro ser, porque finalmente nosotros también somos un parte de todo, ¿no? O sea, como que nuestras emociones y nuestras células son parte de nosotros, pues, y nosotros al mismo tiempo somos parte de algo mucho más grande y no sé, se me hace como algo bien bonito porque, ahorita de todo lo que hablaste, me parece que todos estamos conformando y creando y moviendo piezas para mejorar al mismo ser. Y ya no sé si me fui muy filosófica, pero no sé si me expliqué, Sí, sí, sí. pero bueno. Sí, esto que cuentas me recuerda a lo que luego vi en clase. en- Tomé otra formación que es de sacerdocio, como
Le pusieron o también un nombre largo, ¿no? Como maestría en sacerdocio, mujer, no sé qué, ya ni me acuerdo. Wow. Pero sí, era muy interesante porque conectaba como, o sea, justo como desde hablar de qué o definir qué es una sacerdotisa y es justamente como la que conecta con lo que hay más allá, pero con lo que también está aquí en la tierra. Entonces está conectada con la tierra, con lo material y también con lo espiritual o cualquier cosa que le quieras llamar, ¿no? Eh, y entonces, o sea, yo creo que, ajá, o sea, ahí justamente una de las clases hablaba de la física cuántica, en donde en la física cuántica todo es este campo que se conecta, ¿no? Y se generan como una serie de redes, es como súper loco, o sea, me estoy acordando de la imagen, y que es como una imagen así, como fractal, no fractales, como mandalas que se abren y se conectan. Entonces, por ejemplo, ahora mismo nosotras estamos en un campo cuántico donde estamos generando a partir de este discurso algo más, ¿no? Qué Que es bonito. como este espacio, esta entrevista, este lugar seguro, amoroso, o sea, como donde a partir de una intención también, ¿no? Como la intención que tú tienes de hacer esta entrevista eh, y de hacerlo al círculo. Entonces, luego, así, si te fijas, estamos nosotras, pero generamos esto y esto provoca que haya un círculo alrededor de nosotras. Claro. Y entonces entonces, ajá, y entonces así se va abriendo el campo. Y en esta, una forma como muy fácil de explicarlo sin dar tanto detalle es como si el campo cuántico fuera la Matrix real en la película, ¿no? En la película de Matrix, que es como esto que se teje. Y desde eso que se teje, se crea, o sea, también como se genera todo. Y me Por acabas de eso volver. también Por eso también en este espacio, por ejemplo, por eso luego es importante lo que piensas, importante lo que dices, importante, o sea, como todo esto, porque todo en ese espacio se genera, así como así, o sea, como por generación espontánea, digamos. Y otro es aquí como el material, pero el material es parte de ese, ¿no? Ujú. Entonces, como, ajá, o sea, entonces a partir de eso que se genera en el campo cuántico, se vuelve materia. O sea, de hecho es una de las cosas que nos dicen mucho mi maestra de sacerdocio decía, primero se genera en el campo cuántico o en el universo o en la mente de Dios, no sé, ¿no? O sea, como sea que le llames. Y después baja y se materializa. Y, ay, esto me recuerda mucho a una cosa que lo voy a decir, a ver si, a ver si no me extiendo. Venga, venga. Pero me gusta mucho eso. Es muy fácil, es muy simple. O sea, justo una manera de explicar justo esto que estoy diciendo es una cosa que se llama, un sistema más bien, que se llama, círculo de medicina nativa, si no me equivoco. No sé si es círculo. Y que de hecho luego algunos investigadores, pensadores que analizan varias culturas coinciden en que mucho de la humanidad, como de la historia humana, se reduce en un diagrama de cuatro. Entonces es como este círculo que se divide en cuatro, como imagínate un pastel que se divide en cuatro. Ujú. Y entonces, bueno, en este caso del círculo de medicina nativa, es este así tal cual lo llaman los muiscas, que son unos nativos en Colombia, y que mi maestra es de allá y por eso no lo enseña así. Pero si investigas un poco, habrá como en todas las culturas esto de los cuatro, ¿no? También lo tienen los mayas y, bueno, no nos metamos en eso. Este es tal cual, son cuatro. Entonces, son estos cuatro cuadrantes que generan este círculo que sería como el todo, como el completo. Y el primero es el viento. Entonces, ajá, entonces estos cuatro al mismo tiempo son los elementos naturales y Ujú. al mismo tiempo son las estaciones
Y, por ejemplo, ella también nos lo enseña con el tarot, ¿no? Son ciertas cartas del tarot, tal. Y, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a hacer un grimorio. Entonces, el grimorio es una idea primero, y por eso se vincula con el viento, como esta cosa abstracta que está ahí. Y luego es el fuego. Y entonces, o sea, cuando vas pasando en este círculo que vamos marcando, cuando pasas al fuego, el fuego es la acción, y es lo que genera esto. O sea, si yo primero pienso en la idea de hacer un libro, después tengo que buscar las cosas para hacerlo, ¿no? Entonces hay la acción y es el fuego. Y después es, me falta uno. el Ah, hacerlo. sí, que sería, no, es el agua. Y el agua son las emociones. Entonces Mm, es como yo de un librito le llamo grimorio y le doy algo más, o sea, le doy como alma, ¿no? ujú. Y el último es la tierra. Y la tierra es justo como el materializar ya tal cual en que alguien, o sea, yo hago el grimorio y yo te lo doy y ya lo tienes, te lo llevas a todas partes. Entonces, justo este círculo, se dice que toda cosa, todo se puede pasar por este círculo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un proyecto que está a medias, pues entonces dice, bueno, se generó la idea, se llevó a cabo, está el fueguito, está como toda esta parte de darle algo más, o a lo mejor ahí me trabé y ya no le puse, porque igual darle algo más sea solamente como la pasión por querer hacerlo, ¿no? Ujú. O a lo mejor te conectó con el enojo y entonces ya no quisiste continuar con ese proyecto, y entonces ahí se trunca y ya no se materializa. Entonces es como los nativos justo utilizaban este cuadrante para resolver problemas. Wow, Y esto, o sea, puede ser como a nivel comunitario, por ejemplo, ¿no? Como en dónde es que se está atorando algo, dónde es que hay el bloqueo, o en qué parte se detiene el problema, o sea, como, ajá. Y ahí desde allí pues resuelven todo. Entonces, sí es súper bonita esa herramienta, o sea, utilizar como ese sistema como herramienta, y que además es muy sencillo, porque yo creo que también es muy de sentido común, ¿no? Como ok, estos son los elementos, ok, ¿qué cualidades tienen los elementos, ¿no? O sea, si hablamos del agua, si hablamos del viento, ajá, ujú. y entonces a partir de ahí como vas analizando y construyendo, ¿no? O sea, y creando esa realidad. Eh, que ya pasó por esos cuatro cuadrantes, ¿no? O sea, que ya no es nada más como, o sea, igual lo creamos, es que justo ese es el punto, o sea, igual estamos creando realidad, manifestando cosas o generando algo, pero pues muchas veces no conscientemente. Sí, Ese es totalmente. como el punto de lo humano, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ahorita como lo ibas platicando, yo me lo iba imaginando y de hecho acabas de dar una gran clase, me acaba de volar la cabeza, pero tiene todo el sentido, o sea, justamente lo que acabas de decir es cierto. Probablemente, y bueno, o sea, si ya nos vamos como a métodos y procesos de diseño, métodos científicos, todos tienen como una estructura, ¿no? Y lo puedes, o sea, si vamos de la parte cuadrada, existe, ¿no? Pero existe también desde esta parte como sensibilizarte y concientizarte de cómo estás haciendo las cosas y sirve como, es como hasta una fórmula del día a día, ¿no? Como dónde te estás atorando y a lo mejor en dónde te estás quedando del proceso para poder solucionar un problema o materializar alguna idea que la tienes atorada, ¿no? Que la tienes por ahí como frustrando el flujo de tu energía, Ujú. pienso. Y eso me hace, o sea, con todo lo que dijiste, me hizo pensar como, creo que nos tienes que recomendar algunos libros o no sé, videos, pócimas, yo no sé. ¿Qué más recomendarías? Como para aprender un poquito más de todo esto que estás platicando, que está muy interesante. Ay, me los voy a llevar de tarea, ¿no? O sea, Okey, no me los tengo ahora así como
Me acuerdo de uno que se llama El poder de la mente subconsciente, pero no me acuerdo del autor. Okey, okey. Em, pero específicamente sobre esto, o sea, sobre sí, como la física él sabe, él sí sabe. Okey. Sí, sobre la física cuántica, no sé, tendría que investigar en mis notas. Sí, digo igual, o sea, si quieres ya después, con calma, nos puedes recomendar alguna bibliografía o a lo mejor algo que a lo mejor para ti represente mucho más gráfico, a lo mejor lo que estás contando, quizás como lo que comentabas de la película de Matrix o otras películas que a lo mejor a ti te hacen como más gráfico todo esto, porque Ujú. creo que está muy muy emocionante, muy muy interesante, y creo que a muchas nos estás quitando una telaraña que no sabíamos que necesitábamos ver en esa dirección, pero creo que lo lograste bastante bien. Oye, ya vamos pasando a nuestra última parte de la entrevista y que nuevamente te agradezco mucho el tiempo, porque la verdad he aprendido mucho el Oh. día de hoy. Cuéntanos, ¿qué te hace sonreír últimamente? Uy, diría que la vida, pero no es solo la vida, o sea, es como que, mm, creo que tú estabas en el último círculo que decía que me sentía así como en olas a veces. O sea, que a veces me siento bien y otras veces, voy para abajo. Y pero me hace ajá, o sea, una de las cosas como que digo: "Guau", es como el recordarme y el que lo de afuera y el que, no sé, si quiero decir, señales o algo que pasa afuera, también me recuerda como otra vez, eh, como en el confiar y en una de las cosas con las que he conectado justo en estas olas es como, pues ya me voy a rendir, ¿no? O sea, si esto no sale, está bien, me rindo a que está bien que no salga. O si esto sí sale, pues tampoco me aferro, porque igual sé que puede volver a bajar, ¿no? Em, entonces, ajá, o sea, creo que mm, estoy dándole vueltas, pero es como si por una parte fuera el rendirme a, y entonces al mismo tiempo el confiar. Son como las dos van juntas. Y suena, bueno, no sé si suena, pero para mí ha sido muy fuerte. Pero me ha estado pasando que eso de afuera me recuerda, pero sí, sí, está bien, o sea, sí, sí, ríndete y sí confía porque ahí va todo, ¿no? Como todo está bien. Y Y todo va acordarme de eso, todo mm, está bien, es como, wow, ok, ok, ok. creo que eso Sí, también es algo que es un gran consejo porque creo que todas de repente pasamos por esas mismas circunstancias en las que ven, a ver, ¿quieres estar aquí? Quédate. sí, ay, qué bonito. Este, creo que justamente ese, de repente, ese como pequeño miedo en el que nos decimos: "¿Y si no?". Y esa falta de aliento de repente de decir: "Es muy fuerte de lo que estoy sintiendo", pero creo que es muy importante esa otra vocecita que te alienta y te dice: "Todo va a estar bien". Sí, Creo que eso es algo muy, muy, muy lindo y creo que no todo el tiempo nos lo decimos y hace falta decírnoslo. Ay, espérame, déjame bajo a este señor que anda de la ventana. Por último, ¿qué te gustaría compartirle a tu público? ¿Qué te gustaría decirles, a esas maravillosas chicas que andan del otro lado de la pantalla y que
pensando en lo que comentabas hace un momento de este círculo que estamos teniendo tú y yo en esta dirección, finalmente, en cuanto lo vean las demás, vamos a hacer este círculo mucho más grande y está muy bonito. ¿Qué le quieres decir a tu público? Am, una cosa que como resaltaría también que se conecta también con esto último que me preguntaste, y es como que se dejen sentir, que como la mejor manera de pasar la ola es flotando. Sí, sí es cierto. Tiene Sí. mucha sí, tienes muchas analogías muy gráficas que pasan por mi mente, con todo lo que vas comentando, como que me lo voy imaginando todo, está muy cañón. Es que soy un poco visual yo también, entonces como que me lo imagino también como en imagen, ajá. Sí, Entonces, sí, o sea, y además que es como, yo creo que es una de las cosas más, como uno de los grandes trabajos de vivir la humanidad, o sea, de ser humanos y estar aquí, y es el navegar las emociones. Em, Porque muchas veces o las queremos bloquear, ¿no? Así como estas presas que están siempre deteniendo el agua. Y otras veces es como, te dejas súper llevar por el drama o por el enojo. Y al final, cada emoción tiene como su lugar de ser y de estar en el presente de cada una, ¿no? ujú. Y cuando las permites que estén, como que todo es un poco más mágico y más ligero, o sea, también. Entonces, creo que diría eso, que me encantaría que todos, bueno, no solo ella, sino todos pudiéramos permitirnos vivir esas emociones para pasarlas y ya, ¿no? Estar listos para la siguiente. Para la siguiente ola. Claro, Sí. como, sí, me imaginé justamente como cuando vas entrando al mar y de repente empiezas a seguir un poquito el vértigo porque ya el agua te está llegando como por aquí, pero si tú flotas, pues la ola no te va a pegar en la cara, ¿no? O sea, como que vas a moverte conforme va moviéndose la ola. Voy a hacer mi tarea. Voy a hacer mi tarea y voy a Hagámosla. sí, porque, oh, vaya, que no no he flotado con la ola y me ha dado en la cara con todo y arena y Mm. cangrejos y almejas y Ay, sí. Y todo, sí, la arena que se mete a todos lados, es sí, perfecto. exacto, sí, terminas con arena en el chón y todo. Sí. Totalmente. Citlali, ha sido un honor para mí haberte entrevistado, te agradezco muchísimo y me Mm. encantaría volver a entrevistarte para dar un segundo vistazo a todo esto que traes en la mente, que me parece una maravilla y que por falta de tiempo, por falta de espacios, probablemente no hemos podido profundizar un poco más en esto, pero que se me hace súper importante y que, se me hace súper lindo que con cada entrevista voy encontrando personalidades muy importantes, muy fuertes, y que la verdad me siento muy, muy, muy contenta por haberte podido entrevistar el día de hoy, porque me dejas así volada la cabeza. Ay, no, muchas, muchas gracias a ti. Y también te agradezco mucho la iniciativa de hacer estas entrevistas, porque creo que es una labor súper bonita. Tienes así como un superpoder de generar un espacio muy empático, muy amoroso, sacas toda la sopa. Entonces, sí, es increíble, o sea, que estés usándolo para el servicio de nuestro chismecito interior y no tanto.
y sí, o sea, la verdad estuve muy feliz, muy contenta de estar aquí en esta entrevista. Te agradezco mucho por haberme la realizado y haberme invitado. Y también por, como al hablar, pues también me recuerdo cosas a mí, ¿no? De, sí, todo esto también va para mí. Entonces, muchas gracias. Sí, justamente una de las razones por las que se me ocurrió hacer esto es justamente para eso, para intimar con cada una de nosotras, pero creo que justo lo que acabas de decir es bien importante, escucharnos, entendernos y recuerdo mucho, etimología de la palabra reflexión, que viene de la flexión, y al tener nosotros esa revisión hacia lo que nosotros mismos estamos generando, creo que también nos hace ser mucho más fuertes, tener más conocimiento de nuestro entorno, de las personas que nos rodean y sobre todo de la fuerza y el superpoder que nosotros manejamos. Sí, amén. Y bueno, te agradezco de nuevo muchísimo y nos estamos viendo.